Nuestros riñones son dos órganos pequeños, silenciosos, discretos, pero sin duda esenciales para mantenernos con vida. Cada día filtran litros y litros de sangre, eliminando desechos, regulando minerales, también equilibran líquidos y regulan funciones tan importantes como la presión arterial o la salud de los huesos. Sin embargo, y aunque casi no pensemos en ellos, la enfermedad renal es mucho más común de lo que imaginamos. Se estima que alrededor del 10% de la población mundial vive con algún grado de daño renal. Y lo más preocupante es que en muchas personas pasa desapercibido hasta que el problema ya está avanzado. En este vídeo vamos a descubrir cómo la alimentación puede convertirse en una aliada poderosa para proteger tus riñones. Porque sí, lo que comes puede marcar una gran diferencia. Y hoy veremos qué alimentos son realmente beneficiosos y por qué. Bienvenidos a este nuevo vídeo. Ponte cómodo porque lo que aprenderás hoy puede ayudarte a ti o a alguien a quien quieres. ¿Qué ocurre cuando los riñones se dañan? Cuando funcionan bien, eliminan de la sangre las sustancias que nuestro cuerpo ya no necesita. Sodio, potasio, fósforo, los desechos del metabolismo de las proteínas, entre muchos otros. Pero cuando los riñones se dañan, ese sistema de filtrado empieza a fallar y los desechos comienzan a acumularse lentamente en la sangre. Esto no solo genera cansancio, hinchazón, debilidad muscular o problemas con la presión arterial, sino que además puede hacer que nutrientes que en condiciones normales son saludables se vuelvan peligrosos en cantidades elevadas. Por eso, organismos como la National Kidney Foundation, la Sociedad Española de Nefrología y el National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Disease coinciden en algo. Una alimentación adecuada puede ayudar a retrasar el avance de la enfermedad renal y aliviar la carga de trabajo de los riñones. Pero ojo, cada persona es distinta. Por eso, antes de cambiar tu dieta, siempre es recomendable hablar con un médico o un nutricionista. Cuando escuchas la frase dieta renal o dieta para los riñones, quizá te suene complicada. Pero en realidad es un enfoque nutricional que busca algo muy sencillo: reducir la cantidad de residuos que los riñones tienen que filtrar. Y para lograrlo, generalmente, se controlan 4 elementos clave. Número 1. El sodio. Cuando se acumula en la sangre, favorece la retención de líquidos y la presión alta. Por eso suele recomendarse mantenerlo por debajo de unos 2000 miligramos al día. Eso es menos de una cucharadita de sal en todo el día. Número 2. El potasio. Un mineral esencial, sí, pero que en niveles altos puede alterar el ritmo cardíaco. Muchos pacientes con enfermedad renal deben limitarlo. Número 3. El fósforo. Cuando los riñones no pueden eliminarlo bien, afecta a los huesos y puede endurecer los vasos sanguíneos. Por eso también se controla su consumo. Y por último, las proteínas, ya que son necesarias, pero su metabolismo genera desechos que el riñón debe eliminar. Por eso, en fases tempranas, a veces se reduce su cantidad. En personas en diálisis ocurre lo contrario. Necesitan más proteína. Esto siempre debe ajustarse con un especialista. Con esto claro, ya podemos pasar a lo que más nos interesa: los alimentos que sí son recomendables para un estilo de alimentación amigable con tus riñones. Hoy veremos alimentos fáciles de encontrar, deliciosos y nutritivos, y especialmente adecuados cuando se necesita controlar sodio, potasio y fósforo. Número 1. La coliflor. La coliflor es una joya nutricional. Aporta vitamina C, vitamina K y folato, además de compuestos vegetales que ayudan a reducir la inflamación. Y lo mejor, su contenido en minerales problemáticos es bajo. Una taza de coliflor cocida contiene alrededor de 19 miligramos de sodio, 176 de potasio y apenas 40 de fósforo. Además, puede reemplazar a las patatas en purés o guarniciones, lo que reduce de manera significativa el potasio en el plato. Número 2. Las uvas rojas.
Un alimento dulce, refrescante y lleno de antioxidantes. Contiene vitamina C, flavonoides y otros antioxidantes. Media taza de uva roja aporta solo 1,5 miligramos de sodio, 144 de potasio y 15 de fósforo. Son perfectas como postre o para añadir a la ensalada. Número 3. Los arándanos. Los arándanos son uno de los alimentos con mayor poder antioxidante. Sus antocianidinas protegen frente al daño oxidativo y ayudan al sistema cardiovascular. Una taza de arándanos aporta aproximadamente 1,5 miligramos de sodio, 114 de potasio y 18 de fósforo. Son ideales en yogur, smoothies o para consumirlos frescos. Número 4. Las nueces de macadamia. Mientras otros frutos secos como las almendras o los pistachos son muy altos en fósforo, las nueces de macadamia son una opción mejor. Una porción de 28 gramos aporta 1,4 miligramos de sodio, 103 de potasio y 53 de fósforo. Cifras mucho más bajas comparadas con otras variedades de frutos secos. Además, ofrecen grasas saludables que favorecen nuestro corazón. Número 5. El pollo sin piel. La proteína es importante, pero debemos elegir la fuente adecuada. El pollo sin piel contiene menos sodio y menos fósforo que las versiones procesadas o precocinadas. Una pechuga fresca puede aportar solo 60 miligramos de sodio y cerca de 200 de potasio y fósforo, cantidades moderadas para un alimento proteico. Eso sí, evita el pollo procesado, ya sea marinado, ahumado o listo para hornear, porque suele incluir grandes cantidades de sodio o aditivos fosfatados. Recuerda que no se trata solo de comer ciertos alimentos, sino de adoptar hábitos diarios que reduzcan la carga de los riñones. Cocina con ingredientes frescos, reduce la sal añadida y evita los ultraprocesados. Revisa las etiquetas para detectar aditivos de fósforo, especialmente los que contengan fosfatos. Y lo más importante, sigue siempre las recomendaciones de tu médico o nutricionista. Como ves, pequeños cambios en lo que eliges cada día pueden convertirse en una ayuda enorme para tus riñones. No se trata de prohibiciones, sino de decisiones inteligentes que protejan tu salud a largo plazo. Ahora me encantaría saber de ti. Si este contenido te ha servido, déjame un comentario. ¿Sueles tomar estos alimentos que cuidan tus riñones? ¿Eres como yo, de los que aman la coliflor o la odias? Me encantaría leer tu opinión en los comentarios y si lo haces con la frase "cuido mis riñones", eso lo hará muy especial para mí, pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Veamos ahora el comentario más votado del vídeo en el que os hablaba sobre el secreto de los vikingos, ese secreto para no rendirse, que la ciencia ahora confirma. Que si no lo has visto todavía, no sé a qué esperas. Haz clic aquí con el botón derecho del ratón y ábrelo en una pestaña nueva para verlo después. Y el comentario más votado fue el de Rafael Tallista, que durante años dice que le ayudó a manejar el estrés del trabajo y a sentirse con más energía a sus 72 años. Historias como la tuya, Rafael, nos recuerdan que cada experiencia es única, pero también que muchas personas buscan remedios en la naturaleza para sentirse mejor. Gracias por tu testimonio. Un fuerte abrazo. Si el vídeo te ha parecido útil, por favor dale me gusta, compártelo con alguien a quien creas que pueda servirle y no olvides suscribirte al canal para no perderte nuestros próximos contenidos. Por supuesto, recuerda que siempre debes consultar con tu médico o profesional de la salud antes de iniciar cualquier tratamiento o suplemento, ya que cada persona es diferente. Este vídeo solo tiene fines informativos y educativos, así que centra tus comentarios en cómo mantener una buena salud. Y aquí puedes suscribirte al canal. Y aquí puedes ver el vídeo El secreto de los vikingos para no rendirse. Ha hecho 2 días de frío y hace buenísimo, hace un domingo buenísimo.